Ella abre el video con esa sonrisa que solo aparece cuando una mujer ya vio suficiente desastre ajeno como para llenar varias temporadas de un reality barato. Y dice, con la calma venenosa de quien sirve drama en copa fina. Bueno, hablemos de la noche en que mi mejor amiga organizó una fiesta sorpresa. Solo que la sorpresa no era exactamente para mí. No era cumpleaños, no era ascenso, no era aniversario. Nada. La única persona que supuestamente tenía un plan especial esa noche era el novio de la protagonista a quien, por comodidad emocional, llamaremos simplemente ella, porque nadie en esa historia merece el lujo de nombre real. Ella había pasado la semana entera ilusionada. Su novio estaba raro, demasiado raro. Misterioso. Escurridizo. Y considerando que el tipo jamás había logrado esconder ni un chocolate, imagínate esconder un secreto de verdad. Pero esa semana él actuaba como si trabajara de agente encubierto. Susurros por teléfono. Mensajes borrados. Salidas repentinas con la absurda excusa de tengo que ver una cosa. Con el ojo entrecerrado. Si un hombre empieza una frase con tengo que ver una cosa, amiga corre. Oh, Reed. Depende de tu nivel de paciencia. Pero la protagonista, romántica crónica, decidió creer en lo mejor. ¿Quizá un compromiso? Estaban juntos desde hacía años, y aunque él tenía el encanto de una chancla mojada, al menos era predecible. Y la predictibilidad, para alguien con esperanza en exceso, parece seguridad. Por eso, cuando su mejor amiga, llamémosla Clara, porque siempre existe una Clara poco clara, la invitó a una juntita tranquila un viernes por la noche, la protagonista sintió algo extraño. No un extra negativo. Un extra prometedor. Juntita tranquila. Viernes. De noche. Ajá. Sí. Todo muy normalito. Ella aceptó. Se arregló apenas, maquillaje suave, la vibra era natural elegante, por si acaso, y el vestido azul que su novio siempre decía que la hacía ver como novia. Ese debería haber sido el primer semáforo rojo, pero cuando alguien quiere creer, hasta ignora sirenas de emergencia. Llegando a la casa de Clara, las luces estaban apagadas. Ni un sonido, ni una voz. Silencio total. El silencio en una fiesta sorpresa solo significa dos cosas: o están por gritar sorpresa, o están por darte un trauma nuevo. Ella empuja la puerta, que por supuesto estaba abierta, porque siempre hay una puerta abierta en cada mala historia, y entra despacio. Lolate al corazón fuerte. Siente maripositas en el estómago. Casi sonríe. Las luces se encienden. Y aquí es donde todo empieza a oler feo. Nadie grita sorpresa. Nadie aplaude, nadie sonríe. Lo que sí hay es una escena tan evidente que ni requiere explicación: el novio, su supuesto futuro prometido, sentado en el sofá con Clara en el regazo. Asimismo, en el regazo ni siquiera hizo falta la pregunta clásica ¿qué está pasando?, porque lo que estaba pasando era obvio incluso para alguien con 0 neuronas. La protagonista queda congelada. Clara salta de encima del novio como si la hubieran pillado robando galletas. El novio, pálido como papel, abre los ojos enorme, como quien ve una cucaracha voladora acercándose, y entonces suelta la frase, el cliché supremo, la vergüenza universal del género humano: no es lo que parece. Cuando alguien dice no es lo que parece, mi cielo, puedes dar por hecho que es exactamente lo que parece, y a veces peor. La protagonista intenta respirar, pero el aire pesa como plomo. El vestido azul, símbolo del sueño romántico, ahora parece un chiste cósmico. Ella se siente tonta, expuesta, humillada. Clara balbucia. Fue un malentendido, te lo juro, estábamos hablando, sentados así, a oscuras, con ese ambiente de novela barata, una conversación súper profunda justo encima del regazo. Claro, pero lo más ridículo, lo más absurdo todavía estaba por llegar. El novio se para, levanta las manos, inspira como si fuera a dar un discurso diplomático y dice: puedo explicarlo, pero antes tienes que saber lo de la fiesta. La protagonista parpadea. ¿Qué fiesta? ¿No era esa la supuesta reunión? ¿Qué otra fiesta podía ser? Y ahí Clara, con la cara roja como semáforo, Ade. La fiesta sorpresa no era para ti. Silencio, silencio pesado, incómodo, venenoso, dejando caer las palabras como piedras. Así es. Ella creyendo que iba rumbo a su posible compromiso y en realidad entró en la fiesta sorpresa de otra persona, y no te imaginas de quién, y con una sonrisa afilada, concluye: pero eso, mis amores, queda para la segunda parte. Ella ya sabía que la noche iba mal, pero no imaginaba que aún podía caer más bajo. Después de escuchar que la fiesta sorpresa no era para ella, el silencio que llenó la sala fue tan denso que parecía pegado en la piel. Ni un respiro, ni un parpadeo, nada, solo esa incomodidad que anuncia desastre. El novio intentó hablar primero, temblando como si alguien le hubiera arrebatado el guión de la vida. Según él, Clara solo quería hacer algo especial.
Especial, esa palabra flotó en el aire como un chiste cruel, porque si eso era especial, que quedaba para lo trágico. Clara intervino para aclarar, pero lo único que aclaró fue el grado de descaro. Dijo que era un día importante para otra persona, la protagonista, con los brazos cruzados. Preguntó con quién exactamente compartían aquella iluminación romántica a oscuras, y ahí vino el golpe. La fiesta sorpresa era para él, para el novio, el mismo, el genio emocional que pensó que esconder eso era una buena idea, y como si fuera poco, la protagonista no estaba invitada. Él trató de justificarlo diciendo que pensó que a ella no le gustaban las fiestas. Una mentira tan torpe que hasta la lámpara apagada del living debió haber rodado los ojos. No le gustaban las fiestas, pero sí le encantaba ir a las de los demás excepto la de su propio novio, al parecer. En un rincón de la sala, una torta gigantesca con la frase para alguien especial casi parecía burlarse. La mesa estaba puesta para 2, no 3 copas alineadas, velas listas para encender. Todo sugería una celebración íntima que no incluía a quien debería ser la persona más obvia de la lista. La protagonista preguntó desde cuándo planeaban aquello. El novio confesó 2 semanas. 2 semanas de logística secreta, mensajes borrados y excusas baratas. Clara intentó suavizarlo diciendo que solo querían hacer algo lindo para él, y allí todo cobró sentido de la peor manera. La siguiente pregunta fue inevitable porque justo esa noche y la respuesta cayó como una piedra fría en el estómago, porque era el aniversario del día en que Clara y él se habían conocido, no su aniversario de pareja, no un evento significativo para los tres, no el aniversario de ellos dos, solos, al margen, escondidos bajo el disfraz de amistad inocente. La protagonista respiró hondo, como quien absorbe una verdad amarga que ya no puede ignorarse. Preguntó qué exactamente celebraban, conocerse, o algo mucho más profundo que ninguno tenía él valor de admitir de frente. Clara se apresuró a decir que jamás había pasado nada, pero el novio bajó la mirada, evitando cualquier gesto que pudiera sostener esa versión. A esas alturas, las negativas ya no importaban. Lo que dolía no era solo la traición, sino el esmero patético con que intentaban disfrazarla. Ella observó por última vez la sala preparada, los detalles cuidados, las velas que nunca encenderían para ella. Después tomó su bolso con calma, dio media vuelta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, dejó caer una frase que heló a los dos. Disfruten la fiesta, y salió sin mirar atrás, segura de que esa fiesta no sobreviviría ni 10 minutos después de que la puerta se cerrara. Lo que ni ella sabía era que todavía quedaban verdades más sucias escondidas en esa casa. La puerta se cerró detrás de ella con ese clic seco que suena a final, pero también a preludio. Mientras bajaba las escaleras del edificio, el corazón todavía le latía fuerte, no de tristeza, sino de incredulidad. No podía creer que había sido expulsada literal y emocionalmente de la fiesta sorpresa de su propio novio, y aún así, algo en su interior le decía que no debía irse del todo. Algo no encajaba. Algo apestaba desde antes de llegar y ahora olía aún peor. Fue justo al llegar a la calle cuando escuchó el primer grito desde arriba. No alcanzó a distinguir palabras, pero sí la energía inconfundible de 2 personas discutiendo por miedo, culpa y vergüenza. La fiesta sorpresa había muerto oficialmente. Ni 5 minutos sobrevivió sin ella. Caminó unos pasos, respirando aire frío, intentando entender cómo se había convertido en espectadora involuntaria del romance clandestino entre su novio y su mejor amiga, pero cuanto más pensaba, más detalles empezaban a aparecer en su memoria, como fichas de dominó cayendo, mensajes que él borraba demasiado rápido, excusas de Clara para verla menos, comentarios sueltos que parecían inocentes en su momento pero que ahora gritaban traición. Fue entonces cuando su celular vibró un mensaje de Clara: por favor vuelve. Necesitamos hablar, ¿no lo entiendes? Ella soltó una risa tan amarga que casi le raspó la garganta. ¿Volver? ¿A qué? A la fiesta que no era suya, a la celebración secreta del aniversario entre el novio y la amiga, a acompanarlos mientras destruían lo poco que quedaba de su dignidad. Estaba a punto de bloquearla cuando otro mensaje llegó, esta vez del novio: no te vayas lejos, hay algo que debo decirte. Ese sí que la detuvo. Había algo más, algo que ninguno había mencionado. Y si eso ya era así de grave, ese algo solo podía ser peor. Se quedó de pie en la vereda, observando las ventanas del departamento en penumbra, sintiéndose extremadamente calmada. Ya le habían robado una relación, una amiga y una noche que pudo haber sido especial, pero no iba a dejar que también le robaran la verdad. Si había algo más, lo iba a escuchar, aunque quemara. Subió otra vez las escaleras, con pasos lentos, no por duda, sino por decisión. No estaba regresando como víctima, estaba regresando como quien exige un inventario completo del desastre. La puerta del departamento seguía sin llave. Entró. La escena era digna de un cuadro triste y barato. Clara llorando con dramatismo excesivo, sentada en el borde del sofá, el novio caminando en círculos, con el cabello revuelto y la cara de alguien que sabe que ya no hay forma de arreglar lo que rompió. Ambos se quedaron quietos al verla entrar. Ella no dijo nada, ni un saludo, solo los observó, esperando que alguien tuviera algo útil que ofrecer. Fue Clara quien habló primero. Ella: no fue mi intención, de verdad, no queríamos que te enteraras así. Ese así la hizo reír por dentro, como si
Hubiera una forma decorosa de descubrir que tu novio celebra aniversarios secretos con tu mejor amiga. Ella se cruzó de brazos, sin moverse del umbral. Dígame todo sin rodeos. El novio tragó saliva, apoyándose en la mesa preparada para la celebración. La vela sin encender delante de él parecía una ironía demasiado perfecta. Nos acercamos, pero no pasó nada, nada físico, aseguró él, sin mirarla a los ojos. Clara asintió con fuerza, demasiado rápido, demasiado desesperada por encajar en su versión. Ella no respondió, no necesitaba hacerlo. El silencio era mejor detector de mentiras que cualquier palabra. El novio continuó, más nervioso. Las cosas empezaron hace unos meses. Después de aquella pelea que tuvimos tú y yo, ella estuvo ahí, me escuchó, me entendió. Un relámpago de rabia le subió por la espalda, frío y preciso. Esa pelea había sido dura, sí, pero de ninguna manera justificaba que él buscara consuelo en la persona más cercana a ella. Siguió escuchando sin moverse. Yo me confundí y ella también. Fueron conversaciones, mensajes, cenas, pero te juro que nunca cruzamos esa línea. Clara bajó la cabeza, como si la frase nunca cruzamos esa línea le doliera un poco más de lo que debería, y ahí lo supo. Había algo que sí cruzaron, quizá no físico, quizá sí, pero había una verdad más profunda enterrada entre esas palabras. Dejó que hablaran, porque las mentiras se revelan solas cuando uno tiene paciencia. Clara, con voz débil, adiós. No queríamos lastimarte, solo queríamos aclarar lo que sentíamos antes de decirte. Ese antes de decirte la hizo fruncir el ceño. ¿Decirme qué? El novio se quedó completamente quieto. Clara apretó las manos sobre las rodillas, temblando. Ella dio un paso adelante. ¿Decirme qué? Y fue entonces cuando él finalmente lo dijo, con una voz tan pequeña que parecía querer esconderse dentro de sí misma. Estábamos pensando en terminar contigo. Un silencio espeso cayó sobre todos. No era una revelación, no después de lo que había visto, pero no era el final de la frase. Había algo más. Ella lo sintió y esperó. Él tragó duro, pero queríamos hacerlo juntos. Ella lo miró sin parpadear. Juntos. Clara sintió débilmente. Si los tres, para que fuera menos doloroso. Era tan absurdo que no sabía si reír, gritar o aplaudir. Menos doloroso para ella después de semanas, tal vez meses, de traición emocional. No respondió. No había respuesta suficiente para esa estupidez colectiva. El novio, desesperado por justificar lo injustificable, siguió. Pero entonces Clara y yo nos dimos cuenta de que no terminó la frase. Clara tampoco. Se miraron entre ellos con esa complicidad culpable que hacía todo aún más obvio. Ella no necesitó que la completaran, ya entendió. No solo querían terminarle, querían estar juntos, como pareja, como ellos dos, y planeaban decírselo en la misma noche en que celebraban su aniversario secreto. Ella inspiró hondo, exhaló lento y dijo: perfecto, entonces díganme la verdad completa, porque aún había algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a decir, pero que colgaba sobre ellos como una lámpara a punto de caer, y no se iría sin escucharlo. La puerta se cerró detrás de ella con ese clic seco que suena a final, pero también a preludio, mientras bajaba las escaleras del edificio. El corazón todavía le latía fuerte, no de tristeza, sino de incredulidad. No podía creer que había sido expulsada literal y emocionalmente de la fiesta sorpresa de su propio novio, y aún así, algo en su interior le decía que no debía irse del todo. Algo no encajaba, algo apestaba desde antes de llegar y ahora olía aún peor. Fue justo al llegar a la calle cuando escuchó el primer grito desde arriba. No alcanzó a distinguir palabras, pero sí la energía inconfundible de dos personas discutiendo por miedo, culpa y vergüenza. La fiesta sorpresa había muerto oficialmente. Ni 5 minutos sobrevivió sin ella. Caminó unos pasos, respirando aire frío, intentando entender cómo se había convertido en espectadora involuntaria del romance clandestino entre su novio y su mejor amiga, pero cuanto más pensaba, más detalles empezaban a aparecer en su memoria, como fichas de dominó cayendo, mensajes que él borraba demasiado rápido, excusas de Clara para verla menos, comentarios sueltos que parecían inocentes en su momento pero que ahora gritaban traición. Fue entonces cuando su celular vibró. Un mensaje de Clara: por favor vuelve. Necesitamos hablar. ¿No lo entiendes? Ella soltó una risa tan amarga que casi le raspó la garganta. ¿Volver? ¿A qué? A la fiesta que no era suya, a la celebración secreta del aniversario entre el novio y la amiga. A compararlos mientras destruían lo poco que quedaba de su dignidad. Estaba a punto de bloquearla cuando otro mensaje llegó, esta vez del novio: no te vayas lejos, hay algo que debo decirte. Ese sí que la detuvo. Había algo más, algo que ninguno había mencionado, y si eso ya era así de grave, ese algo solo podía ser peor. Se quedó de pie en la vereda, observando las ventanas del departamento en penumbra, sintiéndose extrañamente calmada. Ya le habían robado una relación, una amiga y una noche que pudo haber sido especial, pero no iba a dejar que también le robaran la verdad. Si había algo más, lo iba a escuchar aunque quemara. Subió otra vez las escaleras, con pasos lentos, no por duda, sino por decisión. No estaba regresando como víctima, estaba regresando como quien exige un inventario completo del desastre. La puerta del departamento seguía sin llave. Entró. La escena era digna de un cuadro triste y barato. Clara llorando con dramatismo excesivo, sentada en el borde del sofá. Él
Novio caminando en círculos, con el cabello revuelto y la cara de alguien que sabe que ya no hay forma de arreglar lo que rompió. Ambos se quedaron quietos al verla entrar. Ella no dijo nada, ni un saludo, solo los observó, esperando que alguien tuviera algo útil que ofrecer. Fue Clara quien habló primero. Ella no fue mi intención, de verdad, no queríamos que te enteraras así. Ese así la hizo reír por dentro, como si hubiera una forma decorosa de descubrir que tu novio celebra aniversarios secretos con tu mejor amiga. Ella se cruzó de brazos, sin moverse del umbral. Díganme todo, todo sin rodeos. El novio tragó saliva, apoyándose en la mesa preparada para la celebración. La vela sin encender delante de él parecía una ironía demasiado perfecta. Nos acercamos, pero no pasó nada, nada físico, aseguró él, sin mirarla a los ojos. Clara sintió con fuerza, demasiado rápido, demasiado desesperada por encajar en su versión. Ella no respondió, no necesitaba hacerlo, el silencio era mejor. Detector de mentiras que cualquier palabra. El novio continuó, más nervioso. Las cosas empezaron hace unos meses, después de aquella pelea que tuvimos tú y yo. Ella estuvo ahí, me escuchó, me entendió. Un relámpago de rabia le subió por la espalda, frío y preciso. Esa pelea había sido dura, sí, pero de ninguna manera justificaba que él buscara consuelo en la persona más cercana a ella. Siguió escuchando sin moverse. Yo me confundí y ella también. Fueron conversaciones, mensajes, cenas, pero te juro que nunca cruzamos esa línea. Clara bajó la cabeza, como si la frase nunca cruzamos esa línea le doliera un poco más de lo que debería, y ahí lo supo. Había algo que sí cruzaron, quizá no físico, quizás sí, pero había una verdad más profunda enterrada entre esas palabras. Dejó que hablaran, porque las mentiras se revelan solas cuando uno tiene paciencia. Clara, con voz débil, adiós. No queríamos lastimarte, solo queríamos aclarar lo que sentíamos antes de decirte. Ese antes de decirte la hizo fruncir el ceño. Decirme que, el novio se quedó completamente quieto. Clara apretó las manos sobre las rodillas, temblando. Ella dio un paso adelante. Decirme que, y fue entonces cuando él finalmente lo dijo, con una voz tan pequeña que parecía querer esconderse dentro de sí misma. Estábamos pensando en terminar contigo. Un silencio espeso cayó sobre todos. No era una revelación, no después de lo que había visto, pero no era el final de la frase. Había algo más. Ella lo sintió y esperó. Él tragó duro, pero queríamos hacerlo juntos. Ella lo miró sin parpadear. Juntos. Clara sintió débilmente. Si los tres, para que fuera menos doloroso, era tan absurdo que no sabía si reír, gritar o aplaudir. Menos doloroso para ella después de semanas, tal vez meses, de traición emocional. No respondió. No había respuesta suficiente para esa estupidez colectiva. El novio, desesperado por justificar lo injustificable, siguió. Pero entonces Clara y yo nos dimos cuenta de que no terminó la frase. Clara tampoco. Se miraron entre ellos con esa complicidad culpable que hacía todo aún más obvio. Ella no necesitó que la completaran, ya entendió. No solo querían terminarle, querían estar juntos, como pareja, como ellos dos, y planeaban decírselo en la misma noche en que celebraban su aniversario secreto. Ella inspiró hondo, exhaló lento y dijo: perfecto, entonces díganme la verdad completa, porque aún había algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a decir, pero que colgaba sobre ellos como una lámpara a punto de caer, y no se iría sin escucharlo. Ella se quedó allí, de pie, como si la gravedad estuviera sosteniéndola por pura terquedad. Había escuchado confesiones vergonzosas, excusas ridículas y una colección entera de frases que ninguna mujer debería enfrentar de parte de su pareja ni de su amiga, pero había algo más. Lo sentía, una verdad aún más sucia, inmóvil en medio del living como un mueble que todos fingen no ver. Clara respiró hondo, demasiado hondo para alguien que decía que no había pasado nada. El novio la miró, con esa expresión de alguien que ruega en silencio que la otra persona no hable, y justamente ese tipo de mirada es la que anuncia el golpe final. Ella cruzó los brazos. Díganlo. El novio abrió la boca, cerró, la volvió a abrir. Clara se mordió el labio, nerviosa. 1 segundo, 2, 3, hasta que finalmente Clara lo soltó. No fue planeado, pero pasó algo. La protagonista no reaccionó, ni sorpresa, ni grito, ni lágrimas, solo una quietud impecable, el tipo de quietud que hace temblar a los culpables. Clara tragó saliva. Hubo un beso. Ahí estaba la palabra que ambos intentaban enterrar bajo capas de solo hablamos. Nunca cruzamos la línea. Somos amigos. No queríamos lastimarte. Un beso. Ella no movió un músculo. El novio intentó suavizarlo. Fue un error. Uno solo no significó nada. Una excusa tan gastada que ya debería venir con advertencia de uso. Clara levantó la vista, con los ojos brillando de algo que no era arrepentimiento. Pasó porque los dos estábamos confundidos, la palabra favorita de los cobardes. La protagonista respiró despacio, fuerte, doloroso, pero firme. ¿Hace cuánto? El novio dudó. Clara, no, casi un mes, y así, con esas 3 palabras, el rompecabezas entero encajó. Los mensajes borrados, las salidas rápidas, las excusas torpes, las reuniones que Clara decía que eran del trabajo, las veces que el novio llegaba cansado, como si el cansancio tuviera perfume ajeno. Ella sintió como una parte de sí se cerraba con un portazo silencioso, no por él, no por Clara, sino por el esfuerzo absurdo que había hecho para creer en gente que no la merecía. El novio dio un paso hacia ella, pero te juro que fue solo eso, no pasó nada más. No queríamos que se volviera algo grave. Clara bajó la mirada. Pero si se volvió algo más.
El novio la fulminó con los ojos, como si no pudiera creer que ella fuera a hundirlos aún más. Ella esperó con paciencia fría. Clara respiró y soltó la bomba. Yo creo que me enamoré de él. Ahí sí, ese fue el verdadero golpe. Ese fue el cuchillo que Clara había escondido detrás de cada frase, detrás de cada sonrisa, detrás de cada abrazo falso de amiga. Y lo peor no fue la confesión, lo peor fue ver la expresión del novio. No fue horror, no fue rechazo, no fue ¿qué dices? Fue miedo. Miedo de que ella lo hubiera dicho en voz alta. Miedo de que la verdad quedara expuesta. La protagonista lo notó todo en un segundo. ¿Y tú? Preguntó, mirándolo directo. ¿Sientes algo por ella? Él abrió la boca, preparado para responder con otra de sus medias verdades. Pero ella lo cortó. La verdad. No la versión pulida. No la versión que te conviene. Él tragó saliva. Y bajó la mirada. Ese gesto lo dijo todo. Clara dio un paso tímido hacia él, casi buscando confirmación. Él no la detuvo. Ahí, en ese milímetro de silencio, quedó claro. Lo que habían vivido juntos ya estaba muerto. No por el beso. No por la fiesta. No por el aniversario secreto, sino por ese gesto, esa inclinación mínima hacia la otra. La protagonista sintió una tranquilidad extraña, helada, casi elegante. Perfecto, dijo. Ya escuché suficiente. Clara empezó a suplicar, llorando, diciendo que nunca quiso perder su amistad. Él intentó disculparse, justificarse, recomponer una dignidad que ya no existía. Pero ella ya no estaba escuchando. Caminó hacia la entrada, tomó sus cosas, y abrió la puerta. Antes de salir, se volvió hacia ellos con una calma tan firme que los hizo callar de inmediato. Ustedes dos merecen exactamente lo que se están haciendo. No gritó. No insultó. No lloró. Solo dijo la verdad. Y la verdad cayó sobre ellos como piedra. Pero mientras salía, escuchó algo que la detuvo sin querer. Una frase ahogada, susurrada por Clara, que no estaba destinada a ella, pero que la alcanzó igual. ¿Crees que ahora podremos estar juntos? Y la respuesta del novio, casi inaudible. No lo sé. No. Ni siquiera estaba seguro. El ridículo final perfecto. Ella cerró la puerta con un clic suave. Y sonrió. No por felicidad, sino por claridad. Finalmente, todo tenía sentido. Y lo mejor estaba por venir. Ella salió del edificio con una calma que no tenía nada que ver con resignación. Era más bien una claridad fría, afilada, la que llega cuando el dolor deja de hacerse ruido y empieza a organizarse en silencio. No quería llorar, no lo necesitaba. Había perdido a dos personas que ya estaban perdidas mucho antes de que ella llegara a esa sala oscura con globos para alguien especial. Caminó unas cuadras sin rumbo, dejando que la noche le enfriara la piel y reacomodara todo lo que adentro todavía vibraba. Tenía el teléfono en la mano, lleno de mensajes que no pensaba abrir, llamadas perdidas de él, textos culpables de Clara, todas variaciones inútiles del mismo perdón que ya sonaba a rutina, no a arrepentimiento. Era curioso, 3 horas antes estaba nerviosa pensando que tal vez esa noche le pediría matrimonio. Ahora, después de ver lo que vio, agradecía no haber recibido un anillo de alguien tan vacío. Era como si la vida le hubiera arrancado una venda de los ojos con un tirón brusco, pero necesario. Se detuvo en una esquina y pensó en todas las veces que defendió a Clara, todas las veces que justificó al novio, todas las veces que ignoró su instinto. La ironía la hizo sonreír. Era increíble cuántas oportunidades les había dado para ser decentes, y ellos, sin fallar, habían elegido ser miserables. Mientras estaba ahí, mirando la nada, su celular vibró otra vez. Esta vez un mensaje corto. De alguien inesperado. Lamento lo que pasó. Te vi salir. Era del vecino del piso de abajo, el mismo que siempre la saludaba en el ascensor con una amabilidad tímida, casi torpe. Nada relevante, pero en ese momento agradeció cualquier cosa que no fuera otra mentira. Respondió con un simple gracias, sin más. Siguió caminando. No tenía ganas de volver a su casa, porque incluso ahí había recuerdos que de repente parecían ajenos. Pero tampoco quería quedarse vagando. Necesitaba una pausa, un respiro, un espacio que no tuviera la sombra de ellos dos. Y entonces se le ocurrió algo. Volvió sobre sus pasos. No hacia la casa de Clara. Hacia la suya. Entró en su departamento y se sintió extrañamente ligera. No había fiesta, no había traiciones escondidas, no había voces suplicando. Solo silencio. Un silencio que por primera vez en la noche no pesaba, descansaba. Abrió una botella de agua, se dejó caer en el sofá y le permitió a su mente repasar todo, con calma quirúrgica. La fiesta sorpresa. La mesa puesta para dos. La torta. La confesión del beso. La frase de Clara.
Y sobre todo, la duda en la cara del cuando ella preguntó si sentía algo por su amiga. Lo más humillante no había sido la traición. Lo más humillante era que ni siquiera estaban seguros de quererse. Ni siquiera la habían dejado por amor, la estaban dejando por confusión, por ego, por cobardía. Y entonces cayó en cuenta de algo que la hizo reírse sola, con una risa breve, pero sincera. Él y Clara se tenían el uno al otro y aún así no tenían nada. Su celular volvió a vibrar. Una llamada. De él. La dejó sonar. Una segunda. La dejó sonar. Una tercera. También. Y justo cuando la cuarta estaba por comenzar, recibió un mensaje más. Uno al que sí prestó atención, no por interés, sino por lo absurdo. Por favor, atiende. Necesito explicarte lo que Clara no dijo. Ah, claro. La explicación número 20 de la noche. Lo ignoró. Pero 5 segundos después llegó otro mensaje. Y este sí la hizo enderezarse en el sofá, con el corazón latiendo un poco más rápido, no por él sino por lo que anunciaba. Hay algo que no sabes. Algo que Clara me ocultó incluso a mí. Y tiene que ver contigo. Ella frunció el CEO. ¿Con ella? Eso sí que era nuevo. Lo leyó 2 veces. Trace. Y aunque no confiaba en él, tampoco podía ignorar que Clara tenía un talento especial para esconder cosas. Antes de que pudiera pensar en responder, otro mensaje llegó. No todo lo que pasó fue culpa mía. Clara tenía un motivo. Un motivo. Una palabra peligrosa. Se quedó en silencio, mirando el celular, pensando si debía darle espacio para seguir hablando o simplemente bloquearlo y seguir adelante. Era la última persona en el mundo en quien quería confiar. Pero si había una verdad escondida, prefería saberla de una vez, sin sorpresas posteriores. Finalmente, escribió solo una palabra. Habla. La respuesta llegó rápido, como si él hubiera estado esperando su permiso para soltar algo que lo quemaba por dentro. Prometo que no es una excusa. Pero necesitas entender lo que Clara hizo. Ella apoyó el teléfono sobre su rodilla, sintiendo que el aire se tensaba alrededor. Algo en su intuición le dijo que esa nueva verdad no iba a ser pequeña, ni sencilla, and amable, sino algo que explicaba por qué Clara había cruzado una línea que ninguna amiga cruza por accidente. Algo que llevaba tiempo fermentando. Algo que estaba a punto de salir a la luz. Ella leyó el mensaje una vez más, dejando que cada palabra cayera lentamente en su mente. Necesitas entender lo que Clara hizo. No sabía si debía creerle, pero si sabía algo, la mejor amiga que acaba en el regazo del novio de una no es exactamente una fuente confiable de pureza moral. Si había otro secreto, prefería conocerlo. Así que respiró hondo y esperó el siguiente mensaje. No tardó. Clara se acercó a mí por una razón. No fue casualidad. Ella frunció el CEO. Clara y él se conocían desde hacía tiempo, sí. ¿Pero acercarse con un motivo? Sonaba a drama barato, pero no descartable. El mensaje siguiente llegó de inmediato. Pensé que ella te lo había contado. Yo en serio pensé que tú ya sabías. Ella se tensó. Esa frase siempre significa problemas. Siempre. Escribió. No sé nada. Así que dilo de una vez. Hubo un minuto de silencio. Luego 2. Luego 3. Él estaba escribiendo, borrando, volviendo a escribir. Finalmente envió. Clara estaba celosa de ti desde hace años. Ella casi se rió. ¿Celosa? ¿Clara? La misma que siempre decía que la admiraba, que la apoyaba, que quería verla feliz. La misma que se ofrecía para ayudarla a elegir vestidos, maquillajes, decisiones de trabajo, incluso excusas para faltar a reuniones familiares. Esa Clara. Su primera reacción fue pensar qué cliché tan básico. Pero su segunda reacción fue más seria. ¿Celosa de qué exactamente? Volvió a escribir. ¿Celosa de qué? La respuesta llegó como una bofetada fría. De tu vida. De tu familia. De tu trabajo. De ti. Ella dejó caer el teléfono en el sofá, con las cejas arqueadas. Qué conveniente, pensó. Qué fácil echarle la culpa a los celos cuando uno queda mal. Pero había algo en la frase que no parecía inventado. Algo en la forma en que Clara actuaba, siempre tan dispuesta, tan presente, tan mimetizada. Algo que antes parecía cario, pero que ahora, bajo otra luz, parecía otra cosa. El teléfono vibró de nuevo. Yo no me di cuenta al principio. Pero ella hablaba mucho de ti. Demasiado. Siempre comparando. Siempre diciendo que tú tenías más, que tú eras más. Ella tragó saliva. No por tristeza, sino por sorpresa. Nunca lo había notado. O quizás sí, pero disfrazado de chistes, de bromas, de comentarios inocentes. Como cuando Clara decía: ay, tú siempre consigues todo,
o tú eres la responsable del grupo, o si yo tuviera tu suerte. Mensajes que antes pasaban como comentarios sueltos. Y que ahora, bajo la luz de la traición, tenían filo. Y entonces llegó otro mensaje. Uno distinto. Clara se obsesionó contigo. Ella se tensó. Obsesión era una palabra demasiado grande. Demasiado peligrosa. Escribió. Explícate. Él tardó más esta vez. Demasiado más. Luego, ella quería tu vida. No solo tu novio. Un escalofrío le recorrió la espalda. No de miedo, sino de comprensión súbita. Recordó todas las veces en que Clara imitaba cosas sin darse cuenta: la ropa, el peinado, los lugares donde ella iba, las frases que decía. Recordó comentarios que parecían juegos. Recordó cómo Clara siempre estaba donde ella estaba, incluso sin ser invitada. Y luego llegó el mensaje decisivo. Clara me buscó a mí porque tú eras intocable. Eso fue lo que ella dijo. Ella se quedó quieta, sin parpadear. Intocable. La palabra chocó como un trueno en una habitación cerrada. ¿Clara había dicho eso? Ella, una mujer normal, con errores normales, ¿era para Clara un pedestal inalcanzable? El teléfono vibró otra vez. Según ella, tú siempre eras la perfecta. Y ella quería demostrar que no eras tan perfecta como todos decían. Perfecta. ¡Qué ironía tan grande! Ella, que siempre dudaba de sí misma. Ella, que siempre pensaba que Clara era más fuerte, más social, más suelta. Ella, que jamás imaginó que detrás de la sonrisa de su amiga había resentimiento fermentando. El mensaje siguiente llegó antes de que pudiera procesar ese pensamiento. Y la forma que encontró de probarlo fue robándome a mí. Ella parpadeó, incrédula, y soltó una carcajada baja. Usarlo a él. A él. Como arma. Como prueba. Como experimento. Ridículo. Patético. Perfectamente posible. Él envió otro mensaje rápido. No estoy diciendo que no tenga culpa. Yo fui un imbécil. Pero lo que ella hizo fue planeado. Planeado. Esa sí que era una palabra pesada. Ella dejó caer la cabeza hacia atrás, respirando hondo. Planeado. Con intención. Con cálculo. Con propósito. Y lo peor, con tiempo. Otro mensaje. Ella decía que si yo te dejaba al fin alguien te vería quebrada. Que no podía ser perfecta para siempre. Ella se quedó inmóvil. Clara, su amiga, queriendo verla rota. Humilada. Lastimada. Porque no soportaba verla bien. Fue entonces cuando el último mensaje llegó. El más inesperado. El más grotesco. El que cambió todo. Y no solo quería que tú sufrieras, quería que yo te dejara por ella. Ella sintió un temblor leve en las manos. No por miedo. Por asco. Escribió. ¿Clara te dijo eso? La respuesta llegó casi al instante. Sí. Dijo que así por fin tendrían algo en común. Ella cerró los ojos. Algo en común. Algo que Clara pudiera compartir con ella. Algo que Clara pudiera quitarle. Ocupando su lugar. Usurpando su sitio. Copiando su vida. De todas las traiciones, esa era la más repugnante. No quería leer más, pero otro mensaje llegó. Hay más. Ella apretó los dientes. Claro que había más. Siempre hay más cuando la podredumbre viene de una persona que fingió amarla durante años. Ella miró la pantalla del celular durante unos segundos, dejándolo vibrar con ese último hay más que parecía una provocación barata. Tenía la sensación de que ya sabía lo esencial. Lo suficiente. Lo más feo. Pero si había algo pendiente, prefería que saliera de una vez, porque no quería arrastrar ni una migaja de ellos a su nueva vida. Escribió. Tamina. La respuesta no tardó. Clara no solo quería estar conmigo. Quería que tú pensaras que todo era culpa tuya. Ella apretó los labios. Un clásico. La jugada maestra de la gente miserable: romperte y luego convencerte de que tú lo provocaste. Otro mensaje. Dijo que nadie es tan perfecta sin esconder algo. Que si yo te hacía sufrir, tú mostrarías tu verdadera cara. Ella soltó una risa ligera. ¡Qué ironía! La única cara que había mostrado esa noche era la de la cordura, porque romperles la mesa, la torta y las velas habría sido demasiado fácil. Llegó otro mensaje. Clara me dijo que tú siempre tuviste demasiada suerte. Y que ya era hora de equilibrar el juego. Ella cerró los ojos un instante. La envidia. El veneno más viejo del mundo, escondido bajo la fachada de amistad. Finalmente, él envió el último mensaje. El que se notaba que le costaba escribir. Ella me dijo que si yo te dejaba por ella, te destruiría. Y que ese sería su regalo de cumpleaños adelantado. Ella sintió un frío repentino en los brazos, pero no miedo.
Era esa sensación exacta que se tiene cuando uno confirma que la gente que amaba era mucho peor de lo imaginado. No contestó. Bloqueó su número. Bloqueó el de Clara. Bloqueó todo. Y en el silencio inmediato que siguió, sintió una libertad casi física, como si le hubieran quitado un abrigo sucio que alguien le obligaba a llevar desde hacía meses. Se levantó del sofá, fue al vaho y se miró al espejo. No vio perfección, como Clara decía. Tampoco vio quebranto, como Clara deseaba. Vio algo mucho más simple y poderoso, una mujer que sobrevivió a un teatro entero de mentiras sin perderse a sí misma. Y con eso bastaba. Sonó el timbre. 1, 2, 3 veces. Ella sabía quién era. Él, desesperado, intentando una última escena dramática. No abrió. El timbre volvió a sonar. Ella se dirigió a la puerta y habló sin abrirla. Puedes seguir tocando. Pero aquí ya no tienes lugar. Silencio del otro lado. Y entonces, una voz que no esperaba. Soy yo el vecino. Solo quería saber si necesitas algo. Ella abrió la puerta. Él estaba ahí, sosteniendo una taza de té, con una expresión tímida, sin intenciones ocultas. Ella sonrió. No necesito nada. Pero gracias. Él sonrió también. Si necesitas hablar, estoy abajo. Ella asintió. Por primera vez en la noche, se sintió acompasada. No por un hombre. No por un posible romance. Sino por un recordatorio de que aún existía gente normal en el mundo. Cerró la puerta suavemente. Esa noche durmió mejor de lo que esperaba. No porque no doliera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente quién era ella y quién definitivamente no merecía ser parte de su historia. A la mañana siguiente, empacó todas las cosas que le recordaban a él y las guardó en una caja. No para tirarlas con rabia, sino para sacarlas de su vista. Era un símbolo sacar lo viejo para dejar espacio a lo nuevo. La vida siguió, como siempre hace cuando la gente deja de aferrarse a lo que la lastima. Y ella, con el tiempo, entendió algo que nunca había considerado. Clara nunca le tuvo celos por ser perfecta. Le tuvo celos por ser feliz sin destruir a nadie para lograrlo. Y él simplemente fue un accesorio barato en la guerra personal de Clara. Meses después, caminando por la calle, vio a Clara y a él juntos. Distance. Tensos. No parecían pareja. Tampoco amigos. Más bien dos personas atrapadas en un error que no sabían cómo deshacer. Pasaron de largo sin mirarla. Ella los vio alejarse y sintió algo inesperado. Nada. Ni odio. Ni rabia. Ni tristeza. Solo nada. Y esa nada era la señal definitiva de que había ganado. No porque ellos perdieran, sino porque ya no tenían poder sobre ella. Volvió a casa. Preparó café. Puso música. Abrió las ventanas y dejó entrar la luz. La historia había terminado. No con un grito. No con una venganza. Sino con algo mucho más valioso. Paz. Y la certeza absoluta de que, aunque la noche había sido un desastre, ella salió más fuerte que quienes intentaron destruirla. El verdadero final fue simple. Encontró su vida otra vez. Y esta vez, era solo suya.